Bien, bueno, nos toca desarrollar el punto 8 de esta bolilla 7, que es el régimen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Haciendo un repaso histórico, ¿no?, de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos que la Ciudad de Buenos Aires fue fundada por Pedro de Mendoza allá por 1536. En 1776 fue declarada la capital del Virreinato del Río de la Plata. Después, bueno, toda la historia constitucional previa a la sanción de la Constitución 5360, el rol predominante por la existencia del puerto en dicha ciudad. La Constitución 5360 estableció en el artículo 3 que en la capital de la República se iban a asentar las autoridades del gobierno federal y que la capital iba a declararse por una ley del Congreso. Lo que sucedió en 1880 por la sanción de la ley 1029. Dicha sanción fue el resultado de la disputa que hubo entre Avellaneda y el gobernador Tejedor, y finalmente se consagró que la Municipalidad de Buenos Aires iba a ser la capital de la República Argentina. En 1987, a instancias del presidente Ricardo Alfonsín, hubo un intento fallido de cambiar la sede de la capital de la nación a las ciudades de Viedma y Carmen de Patagones. Ambas provincias efectuaron la cesión que impone el artículo 13 y sancionaron las leyes que finalmente cayeron en desuetudo. La situación particular de Buenos Aires hasta la reforma del año 94 está dada por su condición de capital de la República. En función de ello, por ejemplo, el artículo 67 de la Constitución Histórica, ¿no?, que eran las competencias entonces del Congreso de la Nación, establecía que el Congreso iba a ser la legislatura en la capital. El 86, que el presidente era el jefe de la capital. El artículo 81 establecía que el presidente de la municipalidad se elegía de la misma forma que el presidente, con lo cual se generaba la paradoja de que por un lado el artículo Buenos Aires era una municipalidad, entonces en virtud del artículo 5 se debía asegurar el régimen municipal, y por el otro lado se daba esta particularidad de Buenos Aires por ser capital de la República, entonces no se podían elegir sus propias autoridades. En 1972 se sancionó la ley orgánica de la municipalidad que le confirió personalidad jurídica de derecho público estatal y estableciéndose de esa forma que se podían elegir las autoridades. Se previó en dicha ley, que era la ley 19.987, un consejo deliberante, un departamento ejecutivo, consejos vecinales, se reguló la justicia municipal de faltas y el tribunal de cuentas y de recursos económicos. Es decir, se asimiló el régimen al de una provincia, aunque no se daban sus propias instituciones, sino que estaba regulado por lo que disponía la Constitución Nacional. Llegamos así a la sanción del artículo 129 de la Constitución Nacional, que, como dijimos, obedece a esta finalidad del constituyente del fortalecimiento del federalismo. En cuanto a la naturaleza jurídica de este régimen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en el artículo 129 se lo define como la Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación, jurisdicción, un jefe de gobierno que será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. De ese primer párrafo surge la pregunta sobre cuál es la naturaleza jurídica de esta ciudad, de este régimen autónomo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La mayoría de la doctrina considera que tiene un estatus especial, asimilable, pero no idéntico al de las provincias. Dijimos que la mayoría de la doctrina adscribe a esta posición, entre ellos contamos a Vidal Campos, a Rosati, a Quiroga Lavie, a Barrera Buteler, aunque algunos doctrinarios denominan a este régimen en forma distinta, sin perjuicio de que sí consideran que tiene un estatus especial, asimilable pero no idéntico a las provincias. En ese sentido, por ejemplo, Sausay lo considera persona de derecho público de existencia necesaria, Barrera Buteler un municipio federado, Vidal Campos una entidad sui generis de descentralización territorial políticamente autónoma, Quiroga Lavie como una ciudad-estado de nivel provincial, lo mismo que Hernández. José María Hernández, que ustedes lo van a estudiar cuando estudien Derecho Público, considera, al igual que Rosati, que desde el año 1994, por mandato constituyente, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es uno de los 4 sujetos de existencia necesaria para el federalismo argentino. El 129 establece en el segundo párrafo lo que se denomina que se debía sancionar la ley de garantías, que garantice justamente los intereses del Estado federal mientras Buenos Aires sea capital de la República, que después vamos a comentarla brevemente, pero Hernández opina que esa ley de garantías, ley federal de garantías, y en virtud del tercer párrafo del artículo 129 que establece que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se va a dictar su estatuto, vamos a verlo luego, por mandato del constituyente, por esas 2 alusiones que se hacen en el 129, no se podía desconocer por el Congreso de la Nación, que va a sancionar finalmente, que sancionó finalmente esa ley de garantías, ni por la Convención Constituyente que sanciona el estatuto organizativo, no se podía desconocer esta naturaleza jurídica sui generis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asimilable al de las provincias. Por eso Hernández la caracteriza también como una ciudad-estado, ya que posee los elementos específicos de un estado, que son poder, territorio, población, tiene personalidad jurídica, derecho público estatal y está destinada a satisfacer el bien común. Bien, vamos a ver cuáles son las diferencias y las similitudes entre la Ciudad de Buenos Aires con las provincias y con los municipios. Por un lado, las diferencias con las provincias es que el constituyente no extendió las disposiciones de los artículos 121 a 126 en líneas generales, ahora les voy a aclarar por qué, la aplicación de este título de gobiernos de provincias al régimen de la ciudad. También es clara que el constituyente confirió una jerarquía especial superior a la de los municipios que están regulados en el 123. ¿Cuáles son las similitudes con las provincias? Vamos a analizar una a una. Las similitudes, lo que comparten las provincias con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es una característica que compartan los municipios del sistema federal argentino. La primera de ellas es que la Ciudad de Buenos Aires, en virtud del 44 y el 45, tiene representación en el Congreso de la Nación. En el Senado, al igual que en las provincias, van a tener una representación de 3 representantes, la Ciudad de Buenos Aires en el Senado de la Nación. Y el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires también va a estar representado en la Cámara de Diputados. En segundo lugar, otra similitud es que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puede ser intervenida por el Congreso de la Nación por las causales del artículo 6 que dan lugar a la intervención federal como remedio excepcional. No pueden ser intervenidos por el gobierno federal
los municipios, sí por las provincias, pero no por el gobierno federal. En cuanto a los recursos económicos, otra similitud con las provincias es que en virtud del artículo 75, inciso 2, participan del régimen de coparticipación que se establezca y van a tener participación también en el organismo fiscal que se cree. La cuarta similitud, por eso les dije que en líneas generales no se le aplicaban las disposiciones del artículo 121 a 127. ¿En qué se aplican? ¿Cuál es uno de los puntos en los que sí se aplica? Que sí se faculta a las provincias a celebrar las regiones y tratados. Pueden integrar regiones para el desarrollo económico y social y conservar organismos de seguridad social para empleados públicos y profesionales. Esto surge del 124 y del 125 y sí son extendibles al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y otra similitud con las provincias es que en virtud del artículo 129 tiene facultades de jurisdicción judicial. Lo que no sucede en los municipios, lo vamos a ver cuando veamos poder judicial, que no tienen un poder judicial que decida jurisdiccionalmente sobre conflictos intersubjetivos de intereses. Bien, la principal diferencia, vamos a ver ahora, entre la Ciudad de Buenos Aires y las provincias está dada en el deslinde de competencias. Vimos cuando analizamos las relaciones entre provincia y gobierno nacional que había una regla y una excepción. ¿Cuál era la regla? El principio de coordinación establecía que en virtud de ese principio las provincias conservaban todo el poder que no habían delegado expresamente al gobierno federal. Esa es la regla entre las provincias y el gobierno federal. Ahora bien, la diferencia con la Ciudad de Buenos Aires está dada en que ese deslinde de competencias no sigue la regla del artículo 121. Esto está regulado en esa ley que prevé el segundo párrafo del artículo 129, que es la ley 24.588, denominada Ley de Garantías, que fue sancionada por el Congreso de la Nación y que fue declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Gauna, pero que el Estatuto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires consideró que debía reputarse inconstitucional. En realidad, lo que prevé esa ley es el deslinde de competencias entre Nación y Ciudad de Buenos Aires, mientras que la Ciudad de Buenos Aires siga siendo capital de la República. El artículo 2 establece la regla totalmente contraria a la regla del 121 de la Constitución, y en virtud de ese artículo 2 se declara que las competencias del gobierno federal van a ser las que sean la regla, y la excepción van a ser las competencias del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estableció el artículo 2 que las facultades conservadas o residuales correspondían al gobierno federal y no a la ciudad. La regla es que la competencia es nacional y no que la competencia va a ser del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué comprende este régimen autónomo de la Ciudad de Buenos Aires en virtud de este artículo 129? Tenemos así que comprende el ejercicio del poder constituyente, que surge del tercer párrafo, cuando dice que se va a dictar el estatuto organizativo de sus instituciones, lo que finalmente se estableció. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene su constitución, de ella surge su parte dogmática, que es muy rica en el establecimiento de derechos humanos fundamentales, y su parte orgánica, estableciendo el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, en consonancia con la primera parte del 129, que establece que va a tener funciones jurisdiccionales. Bien, volviendo a lo que comprende este régimen autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, dijimos que el ejercicio del poder constituyente.
El ejercicio de este poder constituyente va a ser poder constituyente de segundo grado, asimilable al poder constituyente que ejercen las provincias. Dijimos que los gobiernos municipales ejercen poder constituyente, pero ya de tercer grado. El que ejerció el gobierno en la Ciudad de Buenos Aires es de segundo grado, cuyo único límite va a estar dado por los artículos 5 de la Constitución Nacional y el 123. Bueno, otro de los puntos que comprende el régimen autónomo en virtud del 129 es digamos que el poder ejecutivo de este régimen especial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será ejercido por un jefe de gobierno y un vicejefe de gobierno que van a integrar el poder ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. Esto surge del Estatuto de la Constitución. Y la figura de tal jefe de gobierno es más asimilable a los gobernadores de provincia que a los intendentes de los municipios. Bueno, en la parte orgánica de esta Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prevé este poder ejecutivo que es unipersonal, está integrado por el jefe de gobierno y el vicejefe de gobierno, electos por sufragio directo por el pueblo, con la doble vuelta. El poder legislativo es unicameral, con un número fijo de legisladores que se eligen directamente por el sistema proporcional o DONT, y también tiene, como dijimos, un poder judicial, que es una de las principales diferencias entre el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los regímenes municipales que no tienen facultades jurisdiccionales en materia judicial. El Poder Judicial, que prevé la constitución de la Ciudad de Buenos Aires, está organizado por un Superior Tribunal de Justicia, por un Ministerio Público, por un Jurado de Enjuiciamiento y por un Consejo de la Magistratura. En materia, dijimos que otro de los puntos de la autonomía era esto, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a tener funciones propias de legislación y jurisdicción. La jurisdicción, bueno, ya lo vimos, que implica la constitución de un poder judicial con facultades jurisdiccionales. Esto, de todas formas, se ha limitado bastante por esta ley de garantías, que ahora les voy a leer el estatuto que recomienda que se modifique dicha ley. Pero bueno, volviendo a las facultades de legislación que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen competencia específica para sancionar el Código de Contravenciones de Faltas, el contencioso administrativo, los códigos procesales, el Código de Planeamiento Urbano, crear organismos de seguridad social para los empleados, puede imponer y modificar tributos que sean de su competencia, legisla sobre la preservación, conservación, patrimonio cultural y dicta su código electoral. En cuanto a el estatuto organizativo, me parece que sería la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, me parece interesante, fue sancionado en el año 1996, y en el artículo 1 se estableció: conforme el principio federal, organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa y adopta la forma de gobierno republicana y representativa. La ciudad ejerce todo el poder no conferido por la Constitución al gobierno federal. Regla similar al artículo 121. Pero veamos que esta Constitución es derecho local y es infraconstitucional. Por otro lado está la ley 24.588, la ley de garantías, que establece el principio opuesto. Esta ley de garantía, bueno, la Convención Constituyente, les dije, estableció: esta asamblea no reconoce otros límites que no sean los que surgen de la Constitución Nacional,
del artículo 129 y rechaza por ende por inconstitucional las leyes 24.588 y 24.620 en cuanto impongan restricciones al gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción. Artículo 4. Diríjase al Congreso para solicitar la modificación de dicha ley a fin de garantizar la plena autonomía. Dicha ley se encuentra en vigente, pero sí surgieron en los últimos años, a partir del año 2007, convenios entre Nación y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo cual gradualmente se van a ir acordando distintas áreas de transferencias. Les sonará escuchar la transferencia que se ha ido haciendo de parte de la Policía Federal al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ello es uno de estos puntos que han sido comprendidos dentro del traspaso gradual de competencias de un régimen a otro. Pero bueno, estas leyes, y sobre todo la Ley de Garantías, la 24.588, se encuentra hoy vigente. Por eso, y además ha sido declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, en relación al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eso es lo que tenemos para desarrollar del artículo 129.